van a estar recubiertos por un saco que está conformado por varias células. Entonces, en el centro está el óvulo o el ovocito, como quieran llamarlo, en este caso se lo mencionaron como óvulo. Este óvulo va a estar recubierto por una capita o un saquito de células. Entonces, el conjunto tanto de óvulo y esa capita de células se les va a llamar folículo. Entonces, las mujeres van a tener eh, ahí los folículos estando en los ovarios. Ahora bien, ¿por qué se le menciona esto? Porque la hormona estimulante del folículo va a tener su efecto sobre esos folículos. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona estimulante del folículo? Va a empezar a estimular, valga la redundancia, va a empezar a estimular prácticamente a que los óvulos que están dentro del folículo comiencen a crecer, se desarrollen y prácticamente preparen ya sea uno o dos o tres de estos óvulos que están en estos sacos para poder ser liberados y realizar todo el proceso de fecundación. Entonces, cuando esta hormona ya haya realizado todo su efecto de poder desarrollar y hacer madurar a este folículo como tal, entonces lo que sucede es que eh, sus niveles comienzan a descender, es decir, caen, disminuyen las cantidades de hormona estimulante del folículo y luego empieza la otra hormona que es la hormona luteinizante. ¿Qué va a suceder? La hormona luteinizante, después bajan las concentraciones de la HSF, la LH lo que va a hacer es permitir la ovulación, es decir, va a permitir a que el óvulo que maduró salga y sea liberado hacia las trompas de falopio para poder ir y buscarse y ir y encontrarse con el espermatozoide si en dado caso hubo cópula. Entonces, luego de esto, de haber liberado el óvulo, lo que sucede es que este folículo, acuérdense que el folículo es el conjunto del óvulo y el saco membranoso, el saquito formado por células. Luego que este saquito haya liberado el óvulo, se transforma a otra estructuración que se va a llamar cuerpo lúteo. Entonces, eh, gran parte de ese efecto también es provocado por la hormona luteinizante. Entonces, lo que sucede es que ese saquito de células, la hormona luteinizante los va a transformar en esta estructuración que se va a llamar cuerpo lúteo. Entonces, en este caso, eh, dentro de los óvulos que hizo madurar la hormona estimulante del folículo, solo una va a poder ser liberada. Y acá pues vemos prácticamente el efecto. Permítame un momento, solo voy a cerrar. Acá pues podemos ver prácticamente cómo es que se estimula el folículo. Viene desde acá, vemos que empieza desde pequeñito, solo sigamos la flechita y vemos los pequeños folículos que están chiquititos. Entonces acá incrementa la concentración de HSF, van madurando y luego justo en esta parte madura, llega a cierta madurez y prácticamente ya en esta parte en la que sigue acá ya cae drásticamente las concentraciones de la HF y aumenta las concentraciones de la LH para poder liberar el óvulo. Vean que este saquito que estaba recubriendo acá pues, se vuelve amarillo y, y se va a transformar en esta estructura que se llama cuerpo lúteo. Ahora bien, ¿qué es la gonadotropina cariónica? Esta es otra hormona muy parecida a la hormona LH. Y lo que hace esta hormona es que prácticamente eh, ya formada, en este caso el cuerpo lúteo, acá solo se menciona seguimiento de lo que ocurre con el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo lo que hace es impedir que otros folículos maduren y que ovulen. Obviamente también hay presencia de estrógenos
y progesterona que también impiden el desarrollo, en este caso, de más folículos. Entonces, acá, en este caso, perdonen, el efecto que va a tener sobre los machos, la gonadotropina cariónica humana es de que va a estimular a ciertas células llamadas Ley para que transformen el colesterol en testosterona. Esto es una información así como que extra. Pero el efecto de la gonadotropina cariónica es la siguiente, es que esta se produce gracias a la célula que se formó por la unión, se forma una célula que se empieza, luego se transforma como en cigoto y ese cigoto se implanta en el endometrio que está preparado por la progesterona. Entonces, cuando ocurre la fecundación y empieza a dividirse por mitosis, esa unión de dos células, estas lo que van a hacer es secretar esta gonadotropina cariónica humana. ¿Pero por qué la van a secretar? Porque, este, porque lo que van a hacer es lo siguiente, es, es permitir en este caso que, permítame un momento, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué va a hacer esta gonadotropina cariónica? Es que se va a producir gracias a esa célula que resultó por la fecundación de los dos gametos. En este caso, la gonadotropina cariónica es producida por la célula que resultó de la fecundación. Entonces, acá lo que va a suceder es que esta va a incrementar sus concentraciones y prácticamente eh, después de que haya secretado, va a impedir que más cuerpos lúteos sigan desarrollándose, va a también permitir que la progesterona se mantenga en sus niveles y ese sería prácticamente el efecto de estas. Y acá vemos prácticamente un ejemplo de cómo va implantándose el cigoto en el endometrio. Y vean cómo poco a poco va a ir absorbiendo el cigoto la imagen. Entonces, vamos a seguir acá. Perdonen que salga, pero estoy aceptando a los estudiantes. Vean lo siguiente, esta imagen si es algo interesante. Y esto es acerca de la menstruación de las mujeres y el comportamiento de las hormonas. Solo veamos lo siguiente, cómo es que se comporta primero en esta parte. Solo miren prácticamente la línea que es amarilla. Prácticamente la línea amarilla es el estradiol, que es un estrógeno. Entonces, vean que antes del día 14, del 0 al día 14, esta hormona se incrementa. Lo que hace es como que indicarle al endometrio que ya se prepare. Esa es la única función del estradiol. Obviamente la función principal del estradiol es inducir los cambios en la mujer durante la pubertad, pero también tiene su efecto en estimular prácticamente el endometrio. Luego del día 14 se incrementa drásticamente la cantidad de progesterona, que es la línea morada que nosotros vemos acá. Entonces vean que a partir del día 14 hasta el día 28 hay una gran concentración de progesterona. ¿Por qué? Porque está preparando el endometrio para que sea receptivo al cigoto que va a resultar de la fecundación. Entonces, esta parte que está acá es el endometrio. Entonces, veamos lo siguiente. Acá tenemos a la hormona luteinizante, que es la coloración azul, la línea azul que vemos acá, y tenemos la FSH, que está de este lado. Entonces, vean, y esto está relacionado con la imagen que está aquí arriba, con la parte que está aquí arriba. Vean que la FSH está alta, sigan la línea verde, está incrementando y llega a un punto en donde está muy alta. Obviamente es referente a esta parte que ya maduró prácticamente el folículo y también la LH al mismo tiempo se incrementa y lo que ocurre es la ovulación. Se libera el óvulo y al momento de liberarse el óvulo cae drásticamente las concentraciones de ambas hormonas.
y prácticamente vemos que después se empieza a formar el cuerpo lúteo y si no ocurre pues prácticamente un embarazo, este cuerpo lúteo lo que va a suceder es que se va a degradar y se va a absorber prácticamente dentro de los ovarios. Entonces, ese sería prácticamente el ciclo. Ahora bien, si una mujer queda gestante, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando una mujer queda gestante ocurre lo siguiente. Se van a mantener estas hormonas. La progesterona y el estradiol, ambas van a mantenerse en concentraciones altas y el cuerpo lúteo que está acá no se va a absorber, sino que se va a mantener intacto. Y eso va a permitir que otros folículos no maduren durante el periodo de embarazo. Y obviamente, gracias también al efecto de la gonadotropina, perdón, la hormona cariónica humana, también va a contribuir a que estas hormonas se mantengan estables y cuando las mujeres se hagan pruebas de embarazo, por ejemplo, dentro de los test que ellas utilizan para evaluar si es quedaron gestantes o no, eh, Ingeniero, disculpe, ¿qué hormona sí, dijo que detenía la maduración de los óvulos cuando una mujer está embarazada? es la gonadotropina, perdón, es Ok. la hormona cariónica. Ujú. La hormona cariónica tiene un efecto similar a la LH. Es que acá no se les explica, no se les explicó muy a detalle. Lo que sucede es que ese cuerpo lúteo, muchachos, produce progesterona y produce estradiol. El cuerpo lúteo produce estrógeno, es ahí donde se produce el estrógeno y es ahí donde se produce cantidades de estradiol en ese cuerpo lúteo. Y la hormona que mantiene prácticamente a ese cuerpo lúteo es la hormona cariónica humana, que tiene prácticamente un efecto similar a la LH. La LH lo que hace es permitir la formación del cuerpo lúteo. Entonces, cuando ocurre fecundación, ya ese cigoto que se está formando libera hormona cariónica humana y como tiene un efecto similar a la LH, lo que va a hacer es que va a mantener a ese cuerpo lúteo. Y si se mantiene el cuerpo lúteo, se van a mantener los niveles de progesterona y se van a mantener los niveles de estradiol, lo que va a traducirse en que el endometrio no se va a desintegrar al momento de que esté implantado el cigoto. Eso es prácticamente, están muy relacionadas estas hormonas entre sí. ¿Alguna duda que tengan jóvenes? Muy bien, vamos a seguir. Cualquier duda que tengan pueden interrumpir, no tengan pena. Luego de esto vamos a seguir con la hormona juvenil y la ildizona. Entonces, los insectos sabemos muy bien que ellos pasan y cambian de estados. Recuérdense que ellos tienen exoesqueleto y nosotros los mamíferos tenemos endoesqueleto. Entonces, dentro de los principales tipos de, tipos de insectos que tenemos en cuanto a los cambios que ellos sufren durante su adultez, vamos a encontrar a los holometábolos y hemimetábolos. Y vamos a encontrar muchas variantes, por ejemplo, el ametábolo, ¿va? Que prácticamente son insectos que nacen idénticos, como que si fueran adultos, pero chiquititos, ¿va? Pero son los bebés de ellos, pero conforme van creciendo, se lo van aumentando de tamaño. En cambio, los hemimetábolos nacen de un huevo y prácticamente son semejantes a los adultos, pero no tienen alas, no tienen bien desarrollado unas patas, antenas, por ejemplo, necesitan crecer y desarrollar eso. Ahora bien, los holometábolos pasan por diferentes estadios. Vean que la mariposa en su estado larval no se parece para nada a una mariposa. Entonces, esos son los diferentes tipos de metamorfosis que nosotros vamos a encontrar en los insectos. Van a haber más variantes. Hay hipermetábolos, por ejemplo, que es una metamorfosis que sufren las abejas. Entonces, como ya vemos esto, sabemos que los insectos pasan por estadios. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La hormona juvenil lo que va a hacer es que va a incrementar prácticamente el metabolismo de estos insectos. Es decir,
los va a inducir a que coman demasiados alimentos para poder crecer o incrementar de tamaño. Entonces, como al momento de crecer el exoesqueleto pues no es elástico, tienen que mudar. Entonces ocurre prácticamente la ecdysis, que es prácticamente renovar ese exoesqueleto, eh, cambiarlo por otro más grande. Entonces, eso se da gracias a la presencia de la ecdisona. Ella es la que induce a ese cambio de exoesqueleto. Uno juvenil lo que hace es inducir al tamaño del insecto y la ecdisona lo que hace es renovar prácticamente el exoesqueleto de estos insectos. Y vemos acá cómo es que ocurren estos cambios tanto en las libélulas como en las cigarras que nosotros vemos actualmente, ¿va? Y acá está la curva que se les muestra en la clase. Vean que prácticamente este, vemos esta curva que está acá. Perdónenme que salga de nuevo, pero hay alguien que está ingresando. Muy bien. Muy bien, como vemos esta curva, jóvenes, es prácticamente muy sencilla. Vemos que en la oruga uno prácticamente nace y vemos que y hay que guiarnos de esta línea, ¿va? Que es esta curva que es negrita, que nos indica los niveles de hormona juvenil y la que está aquí abajo nos está indicando el comportamiento de las concentraciones de ecdisona. Entonces, al inicio en la oruga uno pues las concentraciones de hormona juvenil son altas porque la oruga es pequeña y necesitas tener una tasa alta de alimentación. Entonces, lo que hace es inducir a que la larva comience a comer lo que sea y que coma de todo. No de todo porque solo comen hojas. Entonces, eh, vemos acá que prácticamente antes de la oruga 2 se incrementan los niveles de ecdisona en esta parte y eso, lo que, eso, eso lo que nos indica es que la oruga va a cambiar de exoesqueleto. Entonces pasa a la oruga 2 que es esta, también tenemos todavía altos niveles de hormona juvenil. La oruga necesita almacenar más sustancia. Vuelve a aumentarse los niveles de ecdisona. Lo que sucede es que va a cambiarse el exoesqueleto de la oruga. Y acá, pues prácticamente ya disminuye prácticamente las concentraciones de hormona juvenil y encontramos altos niveles de ecdisona, lo que se traduce en una transformación radical, porque disminuyen casi que drásticamente los niveles de hormona juvenil. Y lo que se va a traducir va a ser a una metamorfosis, que es prácticamente la transformación de la oruga a un insecto adulto que no va a tener ni siquiera o no se parecen para nada a su estado larval. Luego de eso, los niveles de guisona cuando está en su estado de crisálida o pupa cae drásticamente. Luego de esto, eh, vuelve a incrementar los niveles de guisona. ¿Por qué? Porque dentro de la crisálida también están ocurriendo transformaciones y obviamente algunas modificaciones en cuanto a la estructura del insecto. Luego de esto, cuando ya emerge el adulto como tal, los niveles de hormona juvenil vuelven a incrementar. ¿Por qué? Porque el adulto de algunos insectos van a necesitar alimentarse para poder estar en ciertos días o algún mes o semanas para poder procrear y poder aparearse con otros insectos de la misma especie. Muy bien. Las feromonas, pues prácticamente son hormonas de atracción, esa es su principal función. Lo más importante son las de atracción sexual. Vemos acá, pues yo les coloco estas imágenes de las feromonas, ya que no se tiene una estructura como tal de ellas, un montón, y les coloco esta rama. Las hormonas pueden ser de atracción sexual, pueden ser de persuadir a otros insectos, como lo hacen las abejas reinas. Ellas lo que hacen es liberar feromonas para poder este, indicarle a las obreras qué hacer dentro de la colmena, o las feromonas, por ejemplo, en el caso de las cucarachas, sirven como un agente para poder ahuyentar
al resto de cucarachas cuando hay peligro. Entonces, también las feromonas no sirven solo para atracción sexual, sino también para eh, indicar algunas órdenes, por ejemplo, en el caso de las abejas, y ahuyentar a las otras cucarachas en caso de que haya algún depredador o que alguna de las cucarachas ya se haya aplastado, entonces se liberan feromonas. También es el rol de estas sustancias químicas. Ahora bien, entramos al tema de las fitohormonas. Vamos a iniciar con las auxinas. Las auxinas, pues prácticamente se producen en el ápice de las plantas, con el meristema. Ingeniero, disculpe, pero ¿cuál sería una definición para feromonas? Una Una feromona definición. es una sustancia volátil de diferente composición química. Esa es prácticamente que sirve como para atraer sexualmente a un organismo o ya sea para dar órdenes o para indicar que existe algún peligro en un determinado lugar. Esa es prácticamente la función de las hormonas. Son sustancias volátiles, son muy volátiles. No las puede, no las puede tener así como que de forma sólida, así como una grasa, por ejemplo, sino que son muy volátiles. Pero ¿por qué son muy volátiles? Por esta, este doble enlace que nosotros tenemos acá, mucha volatilidad. Entonces, Podrían ser de intracomunicación entre especies. Son sí, sustancias de... pueden ser de sustancias de, ajá, intracomunicación entre las mismas especies, de atracción sexual o para ahuyentar al resto de las especies que están aledañas ante cualquier depredador. Gracias, ingeniero. Ok, ahora estamos con lo de las auxinas. Las auxinas se producen en la punta de las plantas, es decir, en el meristema apical o en el ápice, ya sea de la rama, de cualquier rama, ahí se van a producir las auxinas, en el apicito y en la puntita. Y la función principal de ellas es estimular la división celular y ellas tienen un movimiento basipetal. Solo veamos las flechitas que nos indica la imagen. Basipetal significa se produce desde arriba y se trasloca hacia abajo, es decir, se mueve hacia abajo. Ellas van a dirigirse directamente hacia otras áreas de la planta, pero principalmente hacia las raíces. Y luego vamos a tener los tipos de auxinas, ya los habíamos mencionado, que está el ácido endolacético, que es el IAA, es la hormona natural que producen las plantas. Luego sigue el ANA, que es el ácido naftalenacético, que es una hormona sintética, y se utiliza para raizar plantas. No todas las plantas lo toleran por ser fitotóxico que mata a las plantas. Luego sigue el ácido endolbutírico, IVA, que es otro regulador no es tan fitotóxico como la anterior y es mayormente utilizada para el enraizamiento de esquejes en plantas ornamentales. Y luego de esto sigue el 4D, que es otro regulador de crecimiento. Su principal uso es como herbicida en la agricultura para el control de malezas de hojas anchas, que no sean pastos o gramíneas. También puede utilizarse el 2,4-D para la producción de cultivos in vitro o cultivo de tejidos. Entonces vean esos frasquitos que está ahí, son pequeñas plantas de orquídea que se están cultivando a nivel in vitro. Entonces ahí se aplican también concentraciones muy bajas de 2,4-D para que éstas se enraícen y puedan absorber los nutrientes del medio donde están adheridas. Ingeniero, Ujú, dígame. en otra función podría ser como de madurantes, ¿no? El 2,4-D. El, Podría ser, pero no, el madurante que es, pero ¿en qué cultivo piensa usted que se puede ¿En la utilizar como caña? madurante? ¿En la caña? No, porque no tiene efecto. El herbicida que se utiliza en la caña de azúcar es el glifosato. El glifosato es un herbicida que sí mata pastos y mata la caña. Pero, ¿qué pasa con la caña de azúcar? El glifosato se usa en bajas concentraciones, muy bajas concentraciones.
Si no estoy mal, ya no están tratando de no usar glifosato actualmente, pero sí lo están usando. Pero lo que ocurre con el glifosato, como mata las gramíneas, si usted se lo echa a una su milpa, se va a volar a la milpa. Entonces, ¿qué va a hacer el glifosato? Va a ingresar a la planta y la va a empezar a matar, ¿va? Porque va a obstruir ciertas rutas metabólicas de la planta como tal. Lo que se hace cuando se aplican bajas concentraciones de glifosato es que perdónenme, lo que sucede es que prácticamente hacemos o inducimos al estrés a la planta. Es decir, sé que la planta no está consciente de eso, pero hacemos creerle que la planta se va a morir. Entonces, por eso es que se le aplica glifosato. ¿Y qué obtenemos al momento de que tratamos de matar? ¿Qué obtenemos al momento de hacerle creer a la planta que se está muriendo? Es que la planta va a empezar a aumentar y acumular mayor cantidad de sacarosa en sus tallos. Y eso se va a traducir a una maduración de la caña. Se llama maduración porque empieza la caña a llenar sus troncos de sacarosa. ¿Por qué? Porque ella piensa que se va a morir. Entonces ella lo que hace es empezar a aumentar la cantidad de sacarosa para poder tener energía suficiente y poder emitir sus flores. ¿Y qué va a obtener al momento de emitir sus flores? Obviamente perpetuar su especie, ¿va? Porque flores indica polinización y formación de semillas. Entonces, eso es lo que se hace, esa es la estrategia de por qué se utiliza glifosato en la caña de azúcar, pero el 2,4-D no se utiliza, se usa, pero para control de malezas de hoja ancha. ¿Alguien más que tenga Gracias, alguna otra duda? gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, el indolacético es una hormona que provoca enraizamiento. Sí, es una usina. Si ustedes van a Y, la... Ajá. y el naftalacético y el ácido hidrobútrico son como que una copia de esos, pero son sintéticos, que hacen lo mismo. Ajá, el indolacético lo producen solo. Entonces, alguien descubrió que la planta produce y dijo, vamos a copiarle a la planta, ¿va? Porque nos interesa esa hormona. Y obviamente hicieron una molécula casi que igualita al ácido endolacético, que cumple las mismas funciones de división celular y enraizar a los vástagos o a los esquejes. Pero resulta que el ácido naftalenacético, ANA, cuando fue creado, pues era muy tóxico para algunas plantas. Se las aplicaba usted ahí para enraizar y mataba las plantas porque era muy tóxico. Mataba las plantas. Pero luego crearon el ácido endolbutírico, que es otra, otro regulador de crecimiento que es sintético, basado prácticamente en la estructuración del ácido indolacético. Se creó el ácido endolbutírico y eso fue más tolerante y es el que se utiliza actualmente cuando ustedes van a comprar al agroservicio. Por ejemplo, si van a algún agroservicio y preguntan por auxinas, es muy común que les vendan el ácido indolbutírico, que es el menos fitotóxico. Eso lo encontramos en el Rotex, ¿no, ingeniero? Sí, en el Rotex es donde lo encuentran ustedes, el ácido indolbutírico. Y obviamente solo va a cambiar la concentración nada más del ingrediente activo, pero es el más común que pueden encontrar en el mercado. ¿Alguien más que tenga algún otro duda, jóvenes? Si no, vamos a cambiar. Ok, vamos a seguir. Y vamos a seguir con las giberelinas. ¿Qué pasa con las giberelinas? Hay varios tipos de giberelinas, son como 5 o 4 tipos. Más o menos la función de cada tipo, porque casi que cumplen. Entonces, ¿qué pasa con estas? ¿Cuál es la principal función de las giberelinas como fitohormonas? Recuérdense que las hormonas vegetales se les denomina fitohormonas. Entonces, giberelina es una fitohormona. Lo que hacen estas es aumentar prácticamente el desarrollo de los tejidos. ¿Pero por qué? Porque elongan prácticamente las células vegetales de las plantas. Es decir, existe un elongamiento, es decir, se alargan las células como tal. Entonces, lo que se traduce prácticamente a la formación
también de hojas jóvenes y floración. Esto se los digo por experiencia, como se los mencionaba anteriormente, que ustedes aplican gibberelinas en frijol, lo que van a obtener es que sí se va a elongar el frijol y también se va a inducir prácticamente a la formación de, este, de meristemos que van a dar origen a flores. Entonces, esa es como que una de las ventajas de aplicar gibberelinas. Si ustedes me dicen, ¿cómo se llama esa gibberelina? Pues lo pueden encontrar como BioHib. Es muy común que vayan a algún agroservicio y pregunten, mire, quiero BioHib, y se los van a dar, son fitohormonas. Y les van a costar como unos 25 quetzales. El frasquito es un frasquito muy pequeño. Entonces, con eso pueden ustedes estimular, en este caso, se los digo, al frijol. Pero la principal función es el alargamiento celular de los tallos de la planta. Entonces, también como indica acá, participa en la iniciación floral, es decir, en las etapas tempranas de la floración, y también induce, otra de las funciones más resaltantes de ellas, además de la elongación celular, es que induce a la germinación de las semillas, es decir, hace que rompan las semillas su latencia. La gibberelina más común es el ácido gibberélico GA3, es el más común que nosotros, él es el que más abunda. Eh, y también su cantidad va a depender del sitio donde se produzca. Entonces, en este caso, la producción de esta gibberelina GA3 prácticamente su función en las plantas, en este caso, es almacenarse o producirse en las semillas y prácticamente es de romper la latencia. Entonces, cuando las semillas reciben cierta cantidad de humedad, pues obviamente lo que va a suceder ahí es que el embrión se va a estimular, va a absorber la humedad y va a activar ciertos mecanismos internos propios del embrión, y lo que va a hacer es estimular a estas fitohormonas a que incrementen su concentración y rompan la latencia. Y eso va a desencadenar prácticamente el metabolismo de todos los carbohidratos almacenados en los cotiledones para que nutran prácticamente al embrión. Entonces, la fitohormona que hace que las semillas estén latentes es el ácido abscísico. Y por ende, cuando las semillas están latentes, es decir, están en su periodo de dormancia, sin actividad metabólica, las concentraciones de ácido abscísico están muy altas y las concentraciones de gibberelinas están bajas. Y cuando se rompe la latencia, va y aumentan prácticamente las concentraciones de gibberelina, lo que hace que se rompa, en este caso, la latencia y se active el metabolismo de la semilla internamente. Luego de eso siguen las citoquininas, citocininas o citoquininas, de las tres formas. Se las puse para que puedan escribirla de esas formas. Contrario a las auxinas, estas citoquininas se producen en las raíces y ellas ascienden. Recuérdense que las auxinas bajan y estas citoquininas suben. Lo que hace es que pasan, pasan rompiendo prácticamente la latencia de aquellas yemas axilares de las que están ubicadas en los tallos o en las hojas de las plantas. Entonces, esta es la que rompe la latencia en las yemas de las plantas y también induce, en este caso, la elongación de las raíces, y también es responsable de la activación, solo de la activación de la senescencia de las hojas, es decir, cuando ya las hojas empiezan como que ya a morir. Eh, También estimula esto ya se los mencioné, estimula la brotación de las yemas axilares en el vegetal. Y acá podemos ver prácticamente que esta yema que nosotros vemos acá, en esta parte, esta yema axilar que vemos acá, pues obviamente ya rompió su latencia, ya está formando pequeñas hojas. Mientras que esta que está acá no se ve para nada, pero está latente. Y veamos el movimiento de estas citoquininas. Vean que se producen desde las raíces y tienen su movimiento acropetal hacia arriba. Y las yemas que están acá, pues las va pasando conforme va ascendiendo, va a ir rompiendo la latencia de estas yemas para que activen y formen brotes, ya sea vegetativos o florales. Y por último tenemos no por último, penúltimo, tenemos el etileno, que es la hormona
de la maduración y senescencia vegetal. Entonces, este gas es un gas, el etileno es un gas, y prácticamente dentro de sus funciones, que induce a la maduración de los frutos, la senescencia vegetal, es decir, la caída, en este caso, de los frutos, la caída de las hojas, donde prácticamente se obstruyen el paso de la savia elaborada y el agua en los vasos, en los haces vasculares, perdón, que nutren a la hoja, y prácticamente esa obstrucción genera, en este caso, la senescencia. También el desarrollo de órganos sexuales en algunas plantas se aplica etileno para para que ocurra una mayor proporción o mayor producción de flores femeninas, y lo que se traduce en mayor obtención de frutos. También puede mejorar la característica de la maduración de los frutos. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a tener la ventaja de ir a cosechar aquellos frutos de mejor calidad, que no tengan daños por insectos, etcétera. Y lo que van a hacer es ponerlos a madurar, van a aplicar cierta sustancia química que se va a transformar, o le van a aplicar etileno en este caso, para que se madure y la calidad externa prácticamente del fruto sea buena. Entonces, usos, principalmente en la piña. En la piña prácticamente lo que se hace es la aplicación de este producto para que se induzca la floración de la planta. Entonces, prácticamente eh, uno de los productos agrícolas que se utilizan para poder producir etileno que ingrese dentro de la planta es la aplicación de Etefón. Acá aparece Etrel y Etefón, prácticamente es lo mismo. Es como que ustedes encontraran un producto químico que se llama 2,4-D, su ingrediente activo va a ser 2,4-D. Lo mismo sucede acá. Entonces, el etefón se mezcla con el agua y el mismo se convierte, cuando pasa a través de los tejidos de la planta, se convierte en etileno, y eso lo que hace es inducir a la planta a que florezca. Otra de las funciones de esta hormona es prácticamente generar más o mayor proporción de flores femeninas que masculinas. ¿Por qué? Porque no nos interesa la producción de flores masculinas. Las flores masculinas no producen frutos, simplemente es el estambre que está ahí dentro, rodeado por los pétalos, pero no hay ovarios que puedan ser fecundados posteriormente. Y por último tenemos el ácido abscísico. El ácido abscísico, pues, es prácticamente el responsable de la latencia de semillas, como ya lo habíamos mencionado, y también la latencia en este caso, de las yemas axilares en las plantas. Esas son como que las principales funciones de esta fitohormona. También tenemos acá que algunos árboles deciduos pues tienen cantidades grandes de esta fitohormona para poder inhibir el desarrollo de sus brotes vegetativos y esperar y acumular horas fríos para poder incrementar prácticamente en este caso, ya sea la concentración de carbohidratos o de ciertas hormonas, el cual gracias a la ayuda en este caso de las citoquininas, van a ir rompiéndose y dar origen prácticamente a estos brotes que nosotros vemos acá. Entonces, ¿alguna duda que tengan de esta presentación, jóvenes? Porque vamos a pasar a las proteínas. Ok, asumo que no hay dudas. Muy bien. Voy a dejar de proyectar acá y vamos a empezar con, con este último tema, que serían proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien. Vamos a empezar con esta parte. Cualquier duda que tengan ustedes, pues me lo hacen saber. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas tienen la característica siguiente. Están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y presencia de azufre. Recuérdense que los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno.
Los lípidos tienen carbono, hidrógeno y menor proporción de oxígeno en sus moléculas, es decir, hay menor cantidad de oxígenos en sus moléculas. Ahora, en este caso, vemos que las proteínas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y además tienen nitrógeno y presencia de azufre. Entonces, las estructuras más básicas de las proteínas van a ser los aminoácidos, que van a ser sus monómeros. Entonces, estos monómeros se van a estar agrupando y formando enlaces para formar lo que serían prácticamente las cadenas polipeptídicas que se traducirían a la formación de proteínas. Y vemos acá que un aminoácido prácticamente está compuesto de las siguientes partes. Un grupo amino, la que ustedes ven acá, este es el grupo amino. Vemos un hidrógeno que está unido de aquí abajo, el grupo carboxilo, que es la parte ácida de este aminoácido, pues que se le llama y el grupo R, que es un lateral que prácticamente se le puede agregar cualquier tipo de radical, va a ser variable. Y tenemos el carbono alfa, que es el que está en medio de estos cuatro, en medio de estos cuatro grupos funcionales. Y dentro de los organismos vamos a encontrar 20 aminoácidos. Van a haber más aminoácidos, pero no todos cumplen con esas funciones que mencionamos acá. Algunos aminoácidos se forman y no se sabe ni qué función tienen. Entonces, estos son los principales 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales y 10 no lo son. Entonces, acá pues vemos prácticamente un ejemplo de la cisteína, por ejemplo, contiene azufre y la metionina también contiene azufre en su radical. Por eso es que se dice que hay presencia de azufre en las proteínas. Acá les coloqué este cuadro para que se hagan una idea de la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos también se van a clasificar en aquellos que son hidrofóbicos, aquellos que son afines al agua, unos que son ácidos y otros básicos. Entonces, pero esto no nos interesa, solo para que tuvieran una idea de que los aminoácidos también se clasifican. Y algunos son hidrófobos o hidrofóbicos y otros son hidrofílicos. Entonces, estructuralmente las proteínas son las más abundantes en los animales. Analógicamente, si lo queremos ver de esta forma, son prácticamente o cumplen la misma función que los polisacáridos en los vegetales. Los polisacáridos son los que hacen esa función de natural en esos organismos. Entonces, ya habíamos mencionado que hay aminoácidos esenciales y no esenciales, y también las plantas necesitan aminoácidos, no, porque las plantas son autótrofas, ellas producen sus propios alimentos, sus propias biomoléculas, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de esas moléculas para poder realizar ciertas funciones. Y acá tenemos prácticamente la clasificación de los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Eh, Tenemos valina del lado, que son los esenciales. Los esenciales son prácticamente aquellos que nosotros como humanos no podemos sintetizar. Ahora los no esenciales, pues los podemos sintetizar a través de nuestra ingesta de alimentos o se producen a través de alguna ruta metabólica interna de nuestras células. Y acá, pues prácticamente se les hace mención que el maíz es deficiente de triptófano y lisina. El frijol es deficiente en metionina y prácticamente la metionina puede obtenerse a través de la cisteína o viceversa. Puede suceder un cambio ahí y eso es meramente a nivel de rutas metabólicas. Entonces, no hay mucho que agregar. Y también acá se les mencionaba en la clase que prácticamente se han desarrollado variedades de maíz que prácticamente ya cumplen o satisfacen las necesidades de suministrarnos triptófano y lisina. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Pues prácticamente en la formación de organismos, en este caso de maíz, denominados QPM, Quality Protein, no sé cómo se pronuncia eso, maíz,
en inglés. Entonces, esa es la abreviación QPM, es la abreviación en inglés. Entonces, lo que sucede acá es que se mejoró el maíz para que en su en su genoma, pues ya pueda indicarle prácticamente a sus células que produzcan estos aminoácidos. Luego sigue la histidina, la arginina, que son prácticamente semiesenciales. ¿Por qué? Porque están presentes, son demandantes durante nuestra etapa de crecimiento, porque estos dos aminoácidos están relacionados con la hormona del crecimiento. Entonces, cumplen ciertas funciones ligadas a la hormona del crecimiento y es por eso que son semiesenciales son esenciales durante la etapa de crecimiento y ya durante la adultez, pues no son tan esenciales. Entonces, la arginina principalmente es muy esencial durante la infancia. Y la histidina con la hormona de crecimiento, aunque su importancia no es tan importante como la arginina. Y también vamos a tener los siguientes. Las proteínas, como los polisacáridos, van a formar enlaces a través de síntesis por deshidratación, perdón. Entonces van a formar esas cadenas a través de este proceso de síntesis por deshidratación. Entonces, ¿qué se va a formar ahí? Es que el grupo amino va a reaccionar con el grupo carboxilo para formar un enlace peptídico, denominado enlace, una, perdón, en un enlace peptídico que va a dar origen a cadenas peptídicas o un péptido, se le llama también un péptido a cierta cantidad de aminoácidos unidos entre sí. Acá obtenemos la reacción, tenemos prácticamente el aminoácido 1 y el aminoácido 2, y acá ocurre prácticamente la síntesis por deshidratación. Vemos que prácticamente acá lo que ocurre es que este OH que está acá reacciona con este H que está acá para formar prácticamente el enlace peptídico que vemos acá. Y entonces estos dos van a formar una molécula de agua. Se extrae una molécula de agua. Y vemos prácticamente este ejemplo, es una cadena peptídica, son cadenas largas de aminoácidos unidos entre sí, formando pues prácticamente enlaces peptídicos entre cada uno de estos aminoácidos. Ahora bien, vamos a ingresar a lo que serían las estructuras. Las proteínas se van a estudiar en función de sus estructuras. ¿Cuántas vamos a ver? 4, la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. El orden de los aminoácidos, pues prácticamente va a cambiar la naturaleza y la propiedad de las proteínas. Entonces, si cambia alguna secuencia de aminoácidos, prácticamente esa proteína va a perder su función como tal o pueda que resulte siendo otra proteína con una función muy diferente. No es que la pierda, sino que resulte con otra función. Entonces, ¿cuál es la estructura primaria? Es prácticamente la secuencia lineal, en este caso, de la cadena peptídica. Únicamente esa es. La secundaria es prácticamente la forma ya tridimensional que adquieren prácticamente las cadenas polipeptídicas. Entonces, dentro de la secundaria vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar beta-laminar, helicoidal o hélice, también se le llama hélice, y también que se formen los dos tipos en la polipeptídica. No es que estén separadas unas de otras, sino que quizás en la misma proteína se vayan a formar los dos tipos, laminar y helicoidal, o pueda que sea una cadena polipeptídica solo helicoidal y la otra beta-laminar. Entonces, acá se ponen unos ejemplos, por ejemplo, en este caso, la queratina del cabello, pues prácticamente está, está formado por proteínas con una estructura secundaria helicoidal, es decir, estos polipéptidos tienen la estructura secundaria en forma de hélices. Ahora bien, la seda, por ejemplo, tiene una estructura betalaminar, no es helicoidal, sino que es laminar. Y acá tenemos prácticamente el ejemplo de estas estructuras. Vean que betalaminar, por ejemplo, cuando ustedes vean algo así, el,
La estructura de hélice es que el polipéptido venga y se empiece a enrollar de tal forma y hacer este tipo de enrollamientos. Forma una hélice. Ahora bien, las laminares forman estas estructuras que fueran como que si, como se ve en esta imagen. Entonces, únicamente van así y luego aparece otra estructura beta laminar así y empiezan a interactuar entre sí, pero nunca forman una estructuración de hélice. Entonces, cuando ustedes vean una representación de esta forma en una sola cadena polipeptídica, por ejemplo, que venga de esta forma y de repente empieza de esta forma, está indicándose que existen los dos tipos de estructuración secundaria en esa cadena polipeptídica. Hay de hélice y de este, beta laminar. Entonces esas serían como que las, las conformaciones tridimensionales que pueden adquirir estas proteínas, pero se debe gran parte a la interacción de puentes hidrógenos que hay entre las moléculas. Vean acá que hay un puente de hidrógeno, acá también hay un puente de hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, hay otro puente de hidrógeno. Lo mismo sucede acá, hay otro puente de hidrógeno, hay otro puente de hidrógeno, puentes de hidrógeno, y eso hace que estas estructuraciones tridimensionales puedan formarse. Luego de esto sigue la terciaria. Esta terciaria prácticamente ya aparecen, además de los puentes de hidrógeno, ya aparecen prácticamente enlaces disulfuro, es decir, enlaces parecidos a los puentes de hidrógeno, pero ejercidos gracias al azufre que se encuentran en ciertos aminoácidos. Entonces, en este caso, algunas proteínas con estructura terciaria van a adquirir una forma llamada fibra proteica, otras van a ser eh, globulares. Entonces, las proteínas que son fibrosas son hidrofóbicas, no pueden mezclarse con el agua. Ahora bien, las proteínas que son de estructura globulares, pues son hidrofílicas, son afines al agua. Entonces, el ejemplo de las estructuras terciarias, como la hemoglobina, es prácticamente una estructura, ellas tienen una estructuración terciaria que es prácticamente globular y la vamos a ver más adelante. El colágeno, por ejemplo, sí, dígame. La estructura terciaria todavía sigue siendo medida por una cadena polipeptídica o ya son las dos, o ya No formación de una solo, proteína. no solo es una, solo es Solo es una una cadena. cadena, solo es una cadena. Ok, Ahora, cuando perfecto. ya se van juntando dos o tres o más, no se fusionan, sino que solo se atraen entre sí, solo como que se pegan, ya forman la estructura cuaternaria. Acá todavía solo es una cadena polipeptídica grande, entonces sigue siendo solo una. Y vean acá es una cadena terciaria, se le dice. Vemos que hay interacciones disulfuro, hay puentes de hidrógeno, acá hay puentes de hidrógeno, y obviamente interacción hidrofóbica. Esto es porque ciertos grupos R, recuérdense que anteriormente les puse que algunos aminoácidos son hidrofóbicos, no se mezclan con el agua, y lo que va a suceder es como que fuera lo mismo en los fosfolípidos, que las partes que son hidrofóbicas van a como que agruparse entre sí. Mismo ocurre en esta parte. Entonces, y se mantiene la misma, perdón, la misma cadena polipeptídica. Y vean acá, esto parece una mezcla, pero sigan únicamente esta rayita. Vean que esta cadena polipeptídica tiene una hélice, luego sigue acá, luego pasa en esta parte azulita que es una estructura beta laminar, luego sigue, se vuelve a enrollar, es una hélice, vuelve a enrollarse en esta parte, vuelve a aparecer otra hoja plegada, se llama acá, pero es una estructura beta laminar. Y vean que las estructuras beta laminares empiezan a interactuar también entre sí. Acá hay interacción también, hay puentes de hidrógeno, hay enlaces disulfuro, vean cómo interaccionan. Y es como que si la proteína se retorciera sobre su eje, ¿va? Entonces, eso es la estructura terciaria, pero es solo una cadena polipeptídica. Y vemos también acá estas
Estas estructuras que vemos acá son grupos aromáticos. Por lo regular, estas presentaciones que vemos acá son hidrofóbicas, entonces no se mezclan con el agua y por eso es que están como que juntitas. Ahora bien, esta como ya tiene un OH, ya puede mezclarse con el agua y vemos que está la hélice acá. Vemos prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hélices en esta estructura terciaria y vemos también 5 estructuras beta laminar en esta estructura terciaria. Y obviamente ya hay más interacción, ya hay presencia de enlaces disulfuro y obviamente eso le da prácticamente le confiere el nombre de estructura terciaria a esta cadena polipeptídica. Solo permítanme un momento, Gonzalo. Ok, ahora bien, ¿qué va a pasar cuando empecemos a ver lo que serían las estructuras cuaternarias? En este caso, prácticamente vamos a encontrar más cadenas polipeptídicas, pero no van a estar unidas entre sí, únicamente se van a pegar, no van a generar algún enlace donde se van a unir de extremo a extremo, no, simplemente se van a pegar entre sí o se van a como que enredar ellas entre sí mismas y van a formar lo que sería la estructura cuaternaria. Entonces, un ejemplo de estructura cuaternaria muy común, en la terciaria decíamos que la hemoglobina estaba compuesta por cadenas polipeptídicas globulares porque acá vemos cuatro cadenas polipeptídicas entre sí. Y obviamente estas cuatro forman lo que sería la hemoglobina, que es una proteína globular. Y cada una de estas cositas que vemos acá son prácticamente unos grupos que se les denomina grupos hemos, que es donde se transporta el oxígeno de la sangre. Y obviamente la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos y están adheridos prácticamente este, fuera y dentro de la célula del glóbulo rojo. Entonces, acá también vamos a encontrar peptidasas, proteasas, perdón, que van a ser aquellas proteínas que van a degradar este, proteínas que nosotros vayamos ingresando en nuestra ingesta. Y acá vemos el resumen prácticamente de las estructuras, las 4 tipos de estructuras en una proteína. La primaria, que es únicamente la secuencia de aminoácidos. La secundaria, que es las interacciones de la misma cadena polipeptídica de una forma tridimensional, pero únicamente con interacciones de puentes de hidrógeno. Luego sigue la terciaria, que es donde se retuerce mucho más la cadena polipeptídica por ser más larga y prácticamente ya vamos a encontrar más tipos de interacciones como lo son los enlaces disulfuro. Luego, cada una de estas cadenas polipeptídicas, por eso es que se le llama subunidad proteica, eso hace referencia prácticamente a una cadena larga de péptidos y cada subunidad puede agregarse o enredarse con otras para formar lo que sería la estructura cuaternaria. En resumen, sería solo eso. Y proteínas globulares vamos a encontrar no solo la hemoglobina, sino que van a haber algunas proteínas que están incrustadas, en este caso en la membrana plasmática, servir como que un canal para son proteínas globulares. Entonces, acá, ¿cómo es que se pierde la estructuración de las proteínas? Pues prácticamente gracias a los factores como el pH, que es la concentración de ciertos iones en este caso, en el citosol. La radiación, por ejemplo, puede hacer que estas proteínas pierdan su estructura y la temperatura, por ejemplo, y las sales que pueden aumentar drásticamente. Entonces, el proceso en el cual las proteínas pierden su estructuración se llama desnaturalización. Es decir, cuando las proteínas pierden cualquiera de sus estructuras, se desnaturalizan. Por ejemplo, la proteína del huevo, por ejemplo, la clara del huevo es transparente y cuando ustedes cocinan, eso se vuelve blanca. Entonces, ahí se desnaturaliza esa proteína, es decir,
se pierden las estructuras que ellas tienen, ya sea que se separen los enlaces prácticamente, o puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, y pues con eso adquieran otra configuración, otra estructuración. Y lo malo de todo esto es que estas proteínas ya no pueden volver a su estructura normal, es decir, ya es imposible volverlas a, a restaurar, ya no vuelven a su lugar y pierden prácticamente su función, se desnaturalizan y ya no sirven. Entonces, acá en el catabolismo de las proteínas se menciona lo siguiente, que primero vamos a romper prácticamente las cadenas polipeptídicas que están entrecrustadas o no están unidas a través de un enlace peptídico, pero están. Entonces, cuando se hace el catabolismo de las proteínas, únicamente se viene y se separa. Luego de esa separación de las unidades proteicas, o es decir, las cadenas polipeptídicas pegaditas entre sí, ya se empieza ya a romper prácticamente los enlaces peptídicos entre cada aminoácido. Y es así como se van catabolizando. En este caso, para poder catabolizar a estas proteínas que nosotros ingerimos, pues actúan proteasas, que son prácticamente las que rompen, en este caso, las interacciones que se encuentran entre las subunidades proteicas, y las peptidasas son las que rompen los enlaces peptídicos entre aminoácidos. Luego de esto vamos a ver la clasificación de las proteínas, de acuerdo a su función. Vamos a encontrar aquellas que son estructurales, este, catalizadoras de transporte para contracción muscular, hormonales de protección y para reserva alimenticia. Entonces, las primeras van a ser el colágeno, la queratina, la elastina, que están presentes principalmente en la piel. El colágeno es una proteína que vamos a encontrar abundantemente en el tejido conectivo. Prácticamente ustedes en su investigación vieron que este colágeno siempre va a estar presente casi que en los huesos, en la piel, en todos están presentes. Luego sigue la queratina, que es otra sustancia que confiere rigidez cuando recubre ciertas partes de los cuerpos. Y la elastina, pues, confiere elasticidad, así principalmente a la piel. Y vemos acá, yo solo copié tengan más o menos una idea de cómo funciona esto. Vemos acá, prácticamente en este tejido que nosotros vemos acá, las elastinas están incrustadas aquí abajo, y cada una de estas fibras que vemos acá, que están acá, cada una de estas banquitas son colágeno. Entonces, el colágeno confiere una estructura que mantiene unida prácticamente esos tejidos. Y la elastina lo que lo confiere es que el tejido pueda ser elástico y pueda retornar a su lugar. Y la queratina en este caso está en una capa más externa, lo que le va a conferir una especie de rigidez a este tejido. Entonces, esa es como que la función combinada de estas proteínas en el tejido epitelial. Luego siguen las catalizadoras, que son prácticamente enzimas. Estas enzimas lo que hacen es acelerar procesos metabólicos y obviamente rompen prácticamente estructuras complejas que nosotros ya sea ingerimos o a nivel de célula que hayan moléculas mucho más complejas. Las enzimas lo que hacen es atrapar a estas moléculas y romperlas por la mitad, o más bien este, eh, unirlas, pueda que sea para romper o pueda que sea para unir. Y acá tenemos prácticamente un mecanismo de actividad de una enzima. Vean que cualquier molécula que nosotros tengamos interés de ver cómo es que se rompe, siempre le vamos a llamar sustrato. Acá el sustrato puede ser glucosa, puede ser un lípido, puede ser una hormona, etc. ¿Qué va a hacer la enzima? Es que va a adherirse al sustrato, y obviamente por cuestiones ya estructuralmente químicas se va a formar un complejo llamado enzima. Enzima es romper prácticamente los enlaces para reducirlos a moléculas mucho más pequeñas. Entonces esa es como que la función de las enzimas.
Y luego acá, de transporte, se menciona mucho la hemoglobina. Vemos que la hemoglobina está constituida por 4 unidades peptídicas, es decir, cuatro cadenas largas de péptidos. Y cada uno de estas unidades peptídicas, vean que acá se menciona cadena beta, cadena alfa, es correspondiente a las unidades peptídicas, es decir, este, a los polipéptidos que vemos allá. Entonces, cada una de estas cadenas que se menciona, pues van a tener un grupo hemo que va a contener a esta molécula que es una protoporfina. Entonces, en cualquier imagen siempre va a aparecer esta como representativa de la hemoglobina. Cuando ustedes ponen ahí hemoglobina va a aparecer esta molécula, pero en realidad se llama protoporfina, al igual que la clorofila, tiene otro nombre, esta molécula tiene otro nombre, pero siempre se relacionan clorofila y aparece esta molécula, ¿va? Lo mismo acá. Entonces, de transporte, porque acá se adhieren moléculas de oxígeno al hierro y se van transportando hacia la cadena, hacia la mitocondria. Prácticamente allá se cede y se transporta el oxígeno a todas las células para que el oxígeno, en este caso, eh, movilice prácticamente la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Muy bien. Luego sigue la contracción muscular, mioxina y actina. Prácticamente son proteínas que sirven prácticamente para contraer y dilatar a los músculos, la facilidad de poder extendernos, caminar, estirarnos, etcétera. Y vean cómo están conformadas. Acá esta que está acá son las microfibrillas y vean cómo la actina en rojito y la miocina están combinadas. Entonces la miocina se estira y la actina se contrae, entonces ellas como que se compensan ahí ambas en el tejido del músculo. Y acá podemos mencionar que miocina y actina son fibras musculares y por lo tanto son insolubles en agua. Ahora bien, seguimos con las hormonales. Está la hormona de crecimiento, somatotropina, BST, y está la adrenalina, está el glucagón, insulina, la prolactina, oxitocina, y en este caso vamos a tener la adrenalina, conocida como epinefrina, hormona del miedo, que es segregada en las glándulas suprarrenales de, de los riñones. Y prácticamente la función de estas hormonas, pues es de ser vasodilatadoras, es decir, dilatan los vasos sanguíneos este, ante cualquier fenómeno que nos altere. ¿Y por qué? Para poder hacer circular mayor cantidad de sangre y obviamente mayor cantidad de circulación de sangre, pues va a depender mucho de la situación. Si es una situación de peligro, por ejemplo, donde nos estén aceptando por algún animal que sea peligroso, obviamente se va a liberar mucha cantidad de glucosa y eso va a permitir que tengamos suficiente energía para poder correr. Ahora bien, el glucagón es otra hormona que lo que hace es prácticamente la degradación del glucógeno que está almacenado en las células del hígado. Luego sigue la insulina, pues es una hormona que a lo contrario del glucagón, lo que hace es estimular a las células a que capturen prácticamente la glucosa y que sea almacenada de nuevo en forma de glucógeno. Luego sigue la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, la que induce prácticamente el crecimiento en nosotros en nuestras etapas de niñez. Entonces, la BST es una somatotropina bovina, se usa mucho en el ganado, obviamente en el ganado lechero para inducir prácticamente la producción de leche. Y también tenemos a la prolactina, la oxitocina, ambas se producen en los mamíferos y relacionadas también a la producción de leche. En este caso, la prolactina lo que hace es de que se llenen las glándulas mamarias de leche. Y la oxitocina lo que hace es que estimula la contracción de las glándulas mamarias para que la leche pueda ser secretada. Una acumula leche y la otra estimula la secreción de la leche.
Entonces, también estas pueden estar presentes en en las contracciones del, del útero de los animales y también pueden ser vendidas como hormonas sintéticas. Luego de estas siguen las inmunoglobulinas, que prácticamente sirven para combatir antígenos, en este caso, de cualquier agente extraño que ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, las proteínas son segregadas hacia el torrente sanguíneo cuando las células detectan algún antígeno. Un antígeno es un agente extraño que ingresa a nuestro cuerpo. Lo que hacen estas proteínas es detectarlas e interceptarlas para poder identificar y para que de nuevo, para que al momento o después de identificarlas lleguen otras células para que degraden prácticamente el antígeno. Entonces las inmunoglobulinas son los anticuerpos presentes en nuestro organismo y hay 5 tipos. Y acá solo les puse la forma ilustrativa de cómo es que representan prácticamente los científicos a estas proteínas. Tienen como que forma de T, otras como estrelladitas. Estas siempre, por eso es que siempre en algunos libros siempre van a encontrar los anticuerpos en forma de T. Y de reserva vamos a encontrar prácticamente proteínas como la ovoalbumina y la caseína, principalmente en este caso almacenados en el huevo y en la leche. Entonces, ahora bien, este es el resumen de prácticamente lo que vimos anteriormente, de catálisis, es decir, de transformación, degradación, enzimas, proteasas, polimerasas, sinasas. Esto no se vio, simplemente es como para que tengan una idea de qué son las proteasas. Luego siguen proteínas de defensa, inmunoglobulinas, anticuerpos, algunas toxinas que también produce nuestro organismo, pero nos enfocamos más en las inmunoglobulinas. La de transporte, también vamos a encontrar hemoglobina, mioglobina, canales membranales, que son los que están situados en la membrana plasmática, soporte, colágeno, movimiento, principalmente actina y miocina. Regulación, prácticamente esto está más relacionado al ADN. Vamos a tener presencia de proteínas que realizan el proceso de replicación en el ADN y las hormonas. Ahora bien, vamos a seguir con los ácidos que nos corresponde el día de hoy. Los ácidos nucleicos, pues hay de 2 tipos. Está el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Entonces, ambos son moléculas grandes, compuestas por nucleótidos, y prácticamente la diferencia entre ambos, pues las vamos a mencionar más adelante. Una molécula es más grande que la otra, y prácticamente la otra tiene doble hélice. Entonces, ¿cuál es la función de estas moléculas? Es prácticamente transmitir los caracteres hereditarios y la síntesis de proteína, es decir, la producción de proteína. Entonces, cada cadena está compuesta por nucleótidos y los nucleótidos este, constan de una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que va a variar de acuerdo al tipo de ácido nucleico que nosotros estemos estudiando. Perdón. Como había mencionado, el ácido nucleico pues está compuesto por 3 componentes. Entonces, el grupo fosfato, la base nitrogenada y un azúcar de 5 carbonos, que va a ser ya sea una desoxirribosa o una ribosa. Entonces, los nucleótidos, vamos a encontrarlo de los 2 tipos, ¿va? En función de la pentosa que esté asociado a ellos, de ribosa y de ribosa. Y acá tenemos prácticamente el ejemplo de un nucleótido, prácticamente la forma más sencilla, el grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada, que puede ser una citosina, una guanina, una timina, una adenina o un uracilo, si estaríamos hablando de el ARN. Y acá pues prácticamente ya está una base fosfato, la pentosa, y tenemos una base nitrogenada llamada adenina adherida a este azúcar de 5 carbonos. Acá pues prácticamente es lo mismo, es prácticamente
la forma en que está estructurada un nucleótido, base nitrogenada, el monosacárido a 5 carbonos, que es la pentosa. Y tenemos lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre estos azúcares? ¿Por qué una es desoxirribosa y la otra es ribosa? En que la desoxirribosa, únicamente en el carbono 2 de este azúcar, solamente vamos a tener un hidrógeno asociado. Y en el carbono 2 de la ribosa vamos a tener un OH. Esa es la gran diferencia. En una hay OH, en la otra solo hay una H. Y acá tenemos las bases nitrogenadas, que es prácticamente citosina, uracilo, timina, adenina, guanina. Y acá se mencionan prácticamente las bases nitrogenadas pertenecientes a cada uno de estos ácidos nucleicos. En el ADN solo vamos a encontrar timina, adenina, citosina y guanina. En el ARN únicamente vamos a encontrar uracilo, adenina, citosina y guanina. Notemos que prácticamente la timina es sustituida por el uracilo en una molécula de ARN. Acá la misma diferencia y vemos prácticamente cómo es que se van enlazando estos componentes, ¿no? Vean que las bases nitrogenadas quedan de este lado, quedan opuestos a los grupos fosfatos que conforman prácticamente los ácidos. Los grupos fosfatos quedan fuera y las bases quedan hacia adentro. Las bases nitrogenadas del ADN, ya lo habíamos mencionado, adenina, guanina, citosina y timina. Bases nitrogenadas de ARN, la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Y acá, pues prácticamente la característica del ARN es que únicamente va a formar una cadena simple, es una cadena más corta y vemos que es sencilla, no es una cadena simple nada más. Y también va a tener en su molécula como tal, en lugar de timina, va a tener un uracilo. Ahora bien, el ADN va a constar de doble cadena, las cuales van a formar una hélice, se van a retorcer así sobre su eje. Es mucho más larga y dentro de las bases nitrogenadas pues vamos a encontrar adenina, timina, guanina y citosina. Acá se menciona la complementariedad de bases. Vemos lo siguiente, que adenina y timina son las que van a interactuar entre sí y guanina y citosina son las que van a interactuar entre sí. No va a venir perdón, no va a venir una adenina y se va a asociar a una guanina porque no va a ocurrir de esa forma. Entonces, a eso se llama complementariedad de bases. Ahora bien, acá se menciona otro aspecto, por ejemplo, dentro de las bases nitrogenadas hay una clasificación. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a encontrar aquellas purinas, que van a ser aquellas que tengan dos anillos. La adenina que vemos acá, una purina, y la guanina que está acá también es una purina. Ahora bien, aquellas que solo tienen un anillo, que sería esta, que vemos acá arriba, que es la timina, es una pirimidina. Y esta que está, que es la citosina, también es una pirimidina. Las pirimidinas solo tienen un anillo y las purinas tienen dos anillos. Y vemos acá prácticamente cómo ocurre la complementariedad de bases. Vean que E es de guanina y C es de citosina. Entonces, notemos que entre la interacción de estas bases van a ocurrir tres interacciones, van a formar tres puentes de hidrógeno y las tres puentes de hidrógeno, mientras que entre adenina y timina se van a formar dos puentes de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno. Y así se van a ir a lo largo de la cadena ADN, dependiendo del tipo de base nitrogenada que vamos a estar encontrando en esta doble hélice. Ahora bien, vamos a pasar a lo que sería la duplicación semiconservativa. Características de esta duplicación semiconservativa. Se da por complementariedad de bases, se forma una nueva cadena a partir de las cadenas antiguas que ya se tienen
al final de cada molécula de ADN se forman dos moléculas nuevas. Cada molécula de ADN conserva prácticamente una hebra, es decir, una hélice de la cadena vieja, conformando la cadena nueva. Las dos moléculas hijas van a ser idénticas porque van a ser una copia o una copia idéntica de ellas. Entonces, acá les puse esta imagen. Esta es prácticamente, si lo queremos ver de esta forma, y en la lección del, perdón, del ADN, por ejemplo, vemos lo siguiente, que cuando estas dos hebras se separan, por ejemplo, por una proteína que vamos a mencionar más adelante, la formación o la incorporación de ácidos nucleicos, o de nucleótidos, o el ensamble de ácidos perdón, de nucleótidos, siempre se da en el sentido 3 a 5. 3' a 5'. Siempre va a ser así. El ensamble siempre va a iniciar desde 3' a 5', nunca al revés, no se va a poder. Por eso es que están las flechas de este lado. Esta es la primera mitad del ADN, la que estoy señalando acá. Y hacia acá, donde está esta flechita negra, pues está indicando que se están ensamblando prácticamente más nucleótidos a esta hebra que se está complementando. Y vean que inició de 3' hacia 5'. Nunca va a ser al revés. Y vean esta otra imagen. Vean que esta hebra que nosotros vemos acá es esta que está acá. Y vean que esta cadena se está agregando también del mismo sentido. Se agrega de acá, de 3 a 5. Entonces, este sería prácticamente el sentido cuando se van agregando los nucleótidos. ¿Y por qué se forma esta especie de 5' y 3'? Porque en la numeración de los carbonos de las bases nitrogenadas se utilizan unos números enteros normales, y también necesitamos enumerar los carbonos de la pentosa que vemos acá. Para no confundirse, se utilizan 1', 2', 3', 4' y 5'. Entonces, 3' hace referencia a la posición del OH que está situado en el carbono 3'. Y la posición 5' hace referencia al grupo fosfato que está ubicado en la posición del carbono 5'. Entonces, esa es la gran diferencia. Y vean acá cómo es la interacción. Imagínense que es un ADN como que ya aplanadito, no está en su forma helicoidal, y prácticamente están situados de esta forma. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Es que vemos ya prácticamente el extremo 5', que es donde está el grupo fosfato, y vemos que de este otro extremo únicamente está 3', porque no hay grupo fosfato, sino que está el carbono 3 y su OH. Y lo mismo sucede del otro lado, vean que es opuesto. De este lado va a estar de 3', y de este otro lado va a estar de 5'. Pero ¿por qué me interesa mucho hablar de esto? Porque es prácticamente por el sentido que adquieren prácticamente las ADN, perdón, polimerasas para poder ensamblar los nucleótidos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ADN empiece a replicarse? Se van a formar estas burbujas de replicación, es decir, van a ser segmentos que se van a ir abriendo. Entonces, obviamente, para que ocurra esto, tiene que estar presente esta enzima o esta proteína, es prácticamente una proteína que hace que la hebra del ADN se vaya abriendo. Entonces, cada una de estas aperturas que vamos a ver en el ADN se llaman burbujas de replicación. Viéndose, y obviamente esta es la parte más burbuja de replicación, y vean cómo es que la ADN helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para dejar un espacio y que actúen otras proteínas para ir agregando nucleótidos. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Estas líneas negras que vemos acá son las moléculas, son las cadenas de ADN que se están separando. Lo mismo aquí abajo.
Entonces, ¿qué hace el ADN polimerasa? Que son enzimas que van sintetizando más nucleótidos y van a ir agregándolos a cada una de las hebras que se están abriendo. Prácticamente lo que ocurre es lo siguiente, es que estas van a ir, recuérdense que este brazo que está acá, 3' corresponde al ADN, y obviamente ellas van a empezar desde 3' hacia adelante. Van a ir en ese sentido. Casa. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Y de lo contrario, también en este sentido, vean acá, vean la gran diferencia acá. Cuando se va abriendo el ADN polimerasa del otro lado no puede ir de este sentido. No lo va a hacer, sino que va a hacer lo contrario. Va a iniciar de este lado. Va a iniciar de este lado de abajo. Va a ir del otro sentido con la de aquí arriba. Entonces, así es como va a ir ensamblando los nucleótidos. Y acá vemos prácticamente cómo es que la ADN, en esta imagen que vemos acá, cómo es que la ADN polimerasa, que es esta cosita amarilla que vemos acá, va ensamblando los nucleótidos, los rojitos son los nucleótidos, y en orientación 3' A, y esta que está acá, pues se sitúa en este lugar porque tiene que ensamblar en esta dirección, como que hacia afuera. Y obviamente tiene que empezar de 3', 5', y así van a ir colocando los nucleótidos hasta completar prácticamente las dos nuevas cadenas de ADN. Y obviamente al final va a haber unas otras enzimas llamadas ADN ligasas que van a ir prácticamente pegando los nucleótidos que todavía quedaron un poco libres y asegurar prácticamente el ensamble correcto de los nucleótidos en las nuevas cadenas de ADN. Y en resumen, es prácticamente esto, ¿va? Que a partir de una molécula de ADN se van a obtener dos moléculas idénticas de ADN, donde prácticamente una hélice del ADN que dio origen a estos, pues se va a conservar en cada una de estas dos moléculas de ADN. Por eso es que se le llama semiconservativa, porque la cadena azul que ustedes ven acá proviene de este ADN que está aquí arriba, y lo mismo entonces se conserva, únicamente se va a la mitad y la otra mitad hacia la otra. Ahora bien, viene la síntesis de proteína, que es otro tema interesante. Acá en la síntesis de proteína van a actuar lo que serían el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Entonces, ¿cómo se utiliza la información en el ADN de la célula? Pues prácticamente son instrucciones. En el ADN se mantienen las instrucciones que van a dar origen a ciertas funciones dentro de la célula. Prácticamente sin una molécula en la ARN, esas instrucciones que tiene el ADN no sirven para nada porque no se pueden utilizar, no se pueden decodificar. Entonces, acá lo que sucede es que acá se volvemos a mencionar prácticamente la diferencia entre el ARN, ¿va? Entonces, ¿cuáles van a ser los principales tipos de ARN que van a interactuar? Mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Acá mencionamos prácticamente algunos términos que ustedes ya vieron: polipéptido, que es una cadena de aminoácido; un codón. El codón es prácticamente la secuencia de 3 nucleótidos. Un codón va a tener 3 nucleótidos seguidos entre sí. Cada tres nucleótidos es un codón. Entonces, eso va a servir para poder decodificar el mensaje que va a llegar a través del ARN mensajero, que va a ser decodificado dentro del ribosoma para poder ir formando y ensamblando los aminoácidos correspondientes del mensaje que fue y captó del gen que estaba disponible en ese momento. La transcripción es prácticamente la copia, en este caso, de la información del ADN hacia el ARN. Esa es la transcripción, es el paso de la información del ADN hacia el ARN. Esa es la transcripción. La traducción es prácticamente la formación de cadenas polipeptídicas a través de la información traída del ARN mensajero
llevado hacia el ribosoma. Ahí es donde se traduce la información y se van ensamblando prácticamente los aminoácidos. Y la mutación, pues prácticamente es una, ustedes ya lo saben, una mutación es una alteración a nivel de ADN, ya sea un cambio en cuanto al ensamble de los nucleótidos o el desensamble, etcétera. Eso genera mutaciones, una alteración en la expresión de los genes. Aquí están las funciones del ARN mensajero, lleva la información del ADN prácticamente hacia los ribosomas. El ARN de transferencia, pues prácticamente la función de este, pues es ser estructura, forma de la parte estructural de los ribosomas y obviamente van a cumplir otra función. Y el ARN de transferencia, pues prácticamente perdón, son moléculas que van a servir de traducción y van a capturar a los aminoácidos correspondientes a cada codón y los van a ir ensamblando. Y esta es la forma en cómo funciona prácticamente todo este proceso. Vean acá que la doble hélice de ADN se abre en un gen. Acá hay un gen, por ejemplo. Y lo que sucede es que una proteína que sintetiza ARN se sitúa en estos extremos y empieza a generar ARN, lo que sería rojito, para poder copiar toda la información en este ADN. Luego de haberse copiado la información, el ARN mensajero tiene que pasar otros procesos, por ejemplo, de maduración, elongación, etcétera. Y este ARN mensajero, pues ya se conduce, sale fuera de la envoltura nuclear, pasa a través de los poros y se dirige directamente hacia algún ribosoma para poder traducir la información que lleva en esa molécula. El ARN mensajero, pues prácticamente transporta la información para la síntesis de proteínas. En este caso, la traducción, lo que va a suceder es que los nucleótidos que trae el ARN mencionado, los va a ir agrupando prácticamente en tres denominados codones. Entonces, esos codones van a servir para la formación, en este caso, de aminoácidos. La transcripción prácticamente es copiada, en este caso, al ARN. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el ADN se abre? Aparece, en este caso, el ADN se abre en algún determinado punto y empieza una secuencia de genes, es decir, una secuencia de nucleótidos que van a estar asociados a un determinado gen. Y acá, pues prácticamente es la proyección de esto y vemos que existe una proteína llamada ARN polimerasa, es prácticamente una enzima, que va a hacer lo siguiente. Es esta enzima o esta proteína, mejor dicho, ARN polimerasa, es la que va a fabricar el ARN y va a copiar prácticamente la información que está en las hebras del ADN. Lo que se va a traducir acá. Vean lo siguiente, esta todavía sigue siendo el ARN polimerasa y vean acá que van formándose acá, en este extremo de aquí abajo, una cadena de ARN. Entonces, esta molécula llamada ARN polimerasa es la que genera prácticamente el ARN y va a ir copiando prácticamente la información contenida en el ADN. Luego de haber salido, este ARN mensajero sale y se dirige directamente hacia el ribosoma. Ahora bien, recordémonos que es un ribosoma, pues un ribosoma pues son prácticamente estructuras de traducción de ARN mensajero, prácticamente están asociados a... ¿Y cuáles son las partes de estos que están compuestos de dos subunidades? Una subunidad larga, que es la que está aquí arriba, y una subunidad pequeña, que es la que está aquí abajo. Entonces, imagínense que fuera una hamburguesa, ¿va? La parte más grande está arriba y la parte pequeña está abajito, ¿va? Y en medio y en medio pasa el ARN mensajero y prácticamente en la parte de arriba es donde encontramos cantidades de ARN ribosomal que van a cumplir una función de ensamble de prácticamente de cada, cada uno de los aminoácidos.
Y pues acá está prácticamente otra forma más detallada. Vean que el paso del ARN mensajero traduce prácticamente la formación de cadenas polipeptídicas. Ahora bien, el ARN transferencia, pues prácticamente transporta aminoácidos hacia los ribosomas, es decir, es el ARN que viene y captura los aminoácidos en el medio y prácticamente los conduce hacia el ribosoma para poder ensamblarlos en cadenas polipeptídicas. El ARN mensajero tiene en una de sus estructuras un anticodón, que es prácticamente otra secuencia de nucleótidos que se empareja prácticamente con el codón de nucleótidos que tiene el ARN mensajero. Entonces, acá tenemos prácticamente la imagen. Esta figura que tenemos acá, la que está de este lado, es prácticamente la estructuración de un ARN de transferencia. Y vean en la siguiente imagen, vean cada una de las letras, pues corresponde a cada una de las bases nitrogenadas. Únicamente no están, tienen, porque son ARN, son de cadena sencilla. Y vean que también ponen al uracilo, por lo tanto es un ARN de transferencia. Y vean acá que está el anticodón. Estos tres nucleótidos que vemos acá son anticodones que prácticamente encajan con los codones que tenemos acá presente en el ARN mensajero. Vean que CG quedan apareados porque son compatibles, CG y CG. Entonces, si fuera una A, en lugar de C, aparecería un uracilo en este caso. Ahora bien, ¿cómo se reconoce dónde empieza y dónde terminan los codones? Pues prácticamente, en este caso, el ensamble eh, ocurre o inicia cuando existe un codón de inicio que tiene la siguiente secuencia: una adenina, una uracilo y una guanina. Entonces, AUG, si prácticamente dentro del ARN mensajero se encuentra este codón con esta secuencia de nucleótidos, se inicia prácticamente la formación de cadenas polipeptídicas. Entonces, esa es como que la llave para dar inicio a la formación de proteínas. Ahora bien, cuando se encuentran con estas secuencias UAG, UAA y UGA, pues los ribosomas prácticamente ahí detienen prácticamente la producción de cadenas polipeptídicas o el ensamble de aminoácidos. Entonces, tenemos este código genético que tiene prácticamente las combinaciones de todas las bases nitrogenadas para formar prácticamente los codones. En este código genético vamos a encontrar 60 combinaciones, es decir, 64 codones. De estos 64, 61 van a decodificar aminoácidos. Solo 61. Uno de ellos va a dar el inicio de la síntesis de proteínas o de la unión de aminoácidos, y 3 de ellos van a cortar o dar el alto de que ya no se va a producir más proteína. Y vean acá cómo funciona esto. Conforme pasa el ARN mensajero, vean que tiene esta dirección, va de 5, va de la primera parte que ingresa al ribosoma, está en 5', y el ribosoma lo que hace es moverse en esta dirección, va hacia la derecha. Entonces va a ir decodificando prácticamente el ARN mensajero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a venir esta estructura que vemos acá, es prácticamente el ADN de transferencia. Y lo que va a hacer el ADN de transferencia con su anticodón, que nosotros ya habíamos mencionado, es que se va a acoplar a esta parte. Y al momento acoplados el anticodón con el codón en este caso. Sí lo logran ver, jóvenes.
Ok. No sé qué había experimentado. Muy bien. Sé que esto parece muy tedioso en la clase, pero se los voy a enviar. Solo se los coloqué aquí para que tuvieran una idea. Entonces, conforme va pasando esta estructura, vean acá que es otra ilustración, conforme el ARN mensajero va pasando, el ARN mensajero va hacia esta dirección y el ribosoma lo que está haciendo es yéndose a esta dirección. Entonces, conforme el ribosoma va moviéndose, va a ir jalando ARN transferencia, que es lo amarillito que está acá. Estos son los anticodones. Los anticodones se acoplan a los codones de los ARN mensajeros, se acoplan y van prácticamente uniéndose conforme van quedando en esta forma. Vean que forman de una vez la cadena por el enlace peptídico entre cada aminoácido. Acá tenemos triptófano, lisina, asparagina y luego ya sigue fenilalanina. Entonces, conforme van uniendo estos aminoácidos, van desprendiendo prácticamente los anticodones que vemos acá, o se van desprendiendo prácticamente el ADN de transferencia. Y luego este ADN de transferencia va a ir a recoger más aminoácidos, y así va funcionando el mecanismo en todo este proceso. Y luego de esto, pues, termina prácticamente el proceso de síntesis de proteína. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a la síntesis de proteína, jóvenes, y no sé si ustedes lograron llegar a hacer algún ejercicio en la clase, pregunto. Yo les iba a poner un ejercicio acá, pero no sé si los profesores les pusieron algún ejercicio en la clase. Ingeniero, yo Nosotros tengo no una hemos duda. llegado a ese tema, ingeniero, ¿Qué manda? que nosotros los de la sección A no hemos llegado a ese tema. Los temas de... ¿En qué parte llegaron ustedes? No, a las funciones de las proteínas. Solo a las funciones llegaron ustedes. Ajá. Creo que esto vamos a Ah, verlo el lunes. entonces, ok. Creo que, ¿quién habló? ¿El otro compañero? ¿Quién me iba a preguntar? Yo, ingeniero, por ejemplo, en el codón, si tenemos adenina, en el anticodón vamos a tener uracilo o timina. Va a ser uracilo. Uracilo. Recuérdese que los dos son ARN, solo que uno es de transferencia y el otro es mensajero. Entonces, como son ARN, ve acá la información que está acá. Vea que en el ARN mensajero que está aquí abajito es adenina. Por lo tanto, en el anticodón va a ser uracilo. Entonces, los de la sección B sí llegaron a esta parte, ¿verdad? Sí, sí, pero no hicimos ningún ejercicio. No llegaron a ningún, entonces no les voy a poner el ejercicio, es que les iba a poner este ejercicio, pero mejor no se los pongo porque me voy a adelantar y me van a regañar. Pero sí son fáciles los ejercicios, no son nada complicados. Ingeniero, Esto como yo... Ujú, dígame. el ARN mensajero y el de transporte no me quedaron muy claros, la verdad. Mira pues, el ARN mensajero es el que sale del núcleo de la célula. Entonces, se lo voy a poner de esta forma. ¿Dónde está esta imagen? Es esta. Voy a quitar esto. Vamos a ver. Esta no es. Voy a usar esta misma que está acá. Quitar esto y voy a proyectar lo siguiente. Recordémonos que el ARN mensajero, si logran ver la presentación, muchachos. Sí, Inge. Ok. Entonces, perdonen, voy a volver a proyectar. ¿Qué pasa con el ARN mensajero? Recordémonos que hay tres tipos que interactúan en la síntesis de proteína. Entonces, el ARN mensajero se produce, o en este caso, no es que el ARN ande suelto ahí y ande como un gusanito, no, sino que a nivel nuclear, cuando una hebra
va a existir otra proteína ahí, que es prácticamente la que hace que se abra la hebra, pero cuando el ADN se abre, el ADN está así como que enroscadito, ¿va? Pero hay una parte donde se abre, por ejemplo, solo imagínense que este sea el ADN, ¿va? Entonces lo que sucede es que quedan expuestos los nucleótidos, quedan de esta forma separaditos. Se quedan separaditos, pero solo en un segmento nada más, donde exista un gen que quiera expresarse, por ejemplo, qué sé yo, el gen que induzca la producción de insulina, por ejemplo. Entonces, solo en ese segmento donde está ese gen se va a abrir el ADN, no todo el ADN. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a caer una proteína llamada ARN polimerasa. Entonces, esta molécula de ARN va a rodear esta parte. Fíjense que rodea toda esta parte y parte donde se abre, colocarla así como que si fuera una dona. Al momento de quedar así abierto y rodear prácticamente esta parte donde se abre, va a empezar a formar una molécula de ARN. Aquí se forma la molécula de ARN, no es que el ARN ande libre, no, se forma a través de esta proteína que es ARN polimerasa. Entonces, esta va a ir colocando nucleótidos a lo largo de acá. Recuérdense que el ARN solo es de una hebra, solo es de una cadena, no es doble. Acá no se va a formar nada, solamente de este lado. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se forme este ARN que está acá, se va a llamar mensajero, porque aquí, este proceso donde esta proteína está ensamblando prácticamente nucleótidos para copiar la información en el ADN, se va a llamar transcripción. ¿Por qué? Porque se están copiando información del ADN a través del ARN. Entonces, esta molécula de ARN que ya se formó acá, obviamente va a sufrir otros procesos, pero que no se mencionan en la clase. Imagínense que este todavía tiene que como que madurar y todavía tiene que modificarse todavía. Pero este ARN mensajero sale, copia lo necesario, transcribe lo necesario, sale del núcleo, sale de la envoltura nuclear y se dirige prácticamente al ribosoma, que es esta estructura que estamos viendo acá. Ahora bien, el ARN mensajero tiene que pasar a través de un ribosoma. Es un ARN que lleva cierta información, ya transcribió la información. Ahora lo que necesita es traducir esa información para formar cadenas polipeptídicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Es que el ARN transferencia es esta que vemos acá. Se recuerdan que el ARN transferencia tenía una su forma cimera extraña, que estaba así, y luego así, si no estoy mal, y hasta arriba tenía el aminoácido ensambladito. Va. Pongamos que esta es lo amarillo que vemos acá es un ARN es el ARN transferencia, como lo dice la ilustración. Entonces, ¿qué va a hacer el ARN transferencia? Es que este ARN transferencia va a tener una parte que se llama anticodón, siempre lo van a tener, y obviamente el ARN de transferencia es una molécula larga también y en su extremo hasta arriba siempre va a asociarse a algún aminoácido, siempre va a capturar algún aminoácido del ambiente y lo va a jalar y se va a guiar hacia el ribosoma. ¿Por qué se va a ir al ribosoma? Porque ahí es donde prácticamente el anticodón que está acá se va a juntar o va a tener que encajar con el codón que lleva el ADN, el ARN mensajero. Recuérdense que el ARN mensajero lleva los codones. ¿Y cuál es un codón? Es cada una de estas secuencias de 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos es un codón. Este es el ARN mensajero, lo azul verdosito que nosotros vemos acá. Entonces, solo que en este caso el ARN mensajero va en este sentido, va de este lado, y el ribosoma tiene que pasar sobre el ARN mensajero. Entonces va como que caminando sobre el ARN mensajero. Entonces, cuando pasa el ARN mensajero a través de los ribosomas, ve acá que se forma se ensamblan prácticamente el anticodón que lleva el ARN transferencia, que es lo amarillito,
queda justamente ensamblado con el codón que lleva el ARN mensajero. Vea que adenina y uracilo son bases que sí son compatibles, adenina y uracilo, y el anticodón que está aquí arriba, que es guanina y citosina, son compatibles, son bases compatibles, hay complementariedad de bases, y el uracilo y la guanina. Entonces, se complementan. ¿Y qué ocurre cuando estos encajan acá? Ocurre otro proceso hasta aquí arriba. Cuando estos se encajan acá, se empiezan a formar los enlaces peptídicos en cada uno de los aminoácidos. Y conforme se van formando, por ejemplo, los enlaces, este ARN que está acá ya sale y deja prácticamente libre este aminoácido que ya está ensamblado. Y así sucesivamente se van a ir formando las cadenas. Van a ir saliendo prácticamente, conforme va pasando el ARN mensajero, van entrando también ARN de transferencias con sus respectivos aminoácidos que lleven los anticodones y que sean compatibles con los codones del ARN mensajero. No sé si, no sé si lo logró entender. Sí, sí, gracias. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? Porque creo que solo es la única parte que quería mencionarles el día de hoy. Y alguna otra duda que tengan. Yo, ingeniero, me quedo duda con cuando mencionamos la ADN polimerasa. Es El, una enzima el ADN, polimerasa, el ADN polimerasa, correcto. es una enzima Esta que enzima lo que hace es formar, por ujú, decirlo así, la atracción ¿no? va a formar, va a ir como que agregando nucleótidos. Recuérdense que acá, miren, en esta imagen que está acá, se abrió la cadena de ADN, es decir, pasó una helicasa y rompió todos los puentes de hidrógeno. Así como que a la fuerza lo rompió. Y acá, cuando se rompen esos enlaces, aparece la ADN polimerasa, que lo que va a hacer, como dice acá, sintetiza un polímero de ADN, es decir, va a ir formando una cadena de ADN. ¿Y dónde va a obtener prácticamente esa cadena de ADN? Es que hay otras enzimas que son las que producen los nucleótidos. Entonces, imagínense que los nucleótidos ya están listos. Lo que hace la ADN polimerasa es ir atrapándolos y ir ensamblándolos sobre cada una de las parejitas de nucleótidos que están libres de este lado. Y esa es su función. Van a ir ensamblando prácticamente nucleótido sobre nucleótido. Ve acá, lo rojito que está acá son nucleótidos que la ADN polimerasa va a ir como que pegando ahí para que se formen de nuevo los puentes de hidrógeno entre ellas mismas. Y así. Y así sucesivamente se va a ir formando la nueva cadena. Perfecto, gracias. Y recuérdense que esta ADN polimerasa va a ir de este sentido y la otra va a ir de este otro sentido. No van a ir las dos mismas, no van a ir las dos en el mismo sentido. Una va entrando y la otra va saliendo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna otra duda, muchachos? Ok, si no tienen dudas, No, ingeniero. jóvenes, hasta ahí vamos a dejar la tutoría de hoy. Y en la tarde la tutoría va a ser el mismo tema, solo para los dos horarios, pues era para aquellos estudiantes que no podían ingresar en la mañana, pues que lo puedan hacer en la tarde, ¿va? Los temas que se van a ver en la tarde en la tutoría van a ser los mismos que vimos ahorita en la mañana. Entonces, para que no vuelvan a ingresar y volver a ver los mismos temas. Entonces, gracias por unirse en esta mañana y pues yo envío la presentación en este instante, justo ahorita terminando, se los voy a hacer llegar. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, jóvenes, pasen Muchas feliz gracias, fin de ingeniero. semana y traten de estudiar y cualquier cosa, pues estoy a la hora, no se preocupen.
Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, muchachos. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Ingeniero, feliz tarde. Feliz tarde, muchachos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde.